Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos. Cuidado, porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Siempre llegan barcos acordes a la normativa establecida y con las autorizaciones pertinentes. Por lo tanto, este barco que ha generado esta polémica, no hay noticia y no hay polémica. Es algo normal y es una conexión interna entre dos países de la Unión Europea. Bueno, el barco ya entró en España, en Las Palmas, pasó aduana en Las Palmas, va a hacer escala en Cartagena, parte de la carga va a una empresa de Granada y la otra va al gobierno checo, que es el que compra ese material. Material militar, insisto, adquirido por el gobierno checo. Se descargará en un puerto de Eslovenia y de ahí por carretera irá a Chequia. Eso es lo que les puedo decir de ese barco. No entiendo de verdad la polémica que se ha creado. Yo creo que o se han equivocado de barco o no sé de qué se han equivocado, pero montar una polémica sobre unas bases absolutamente irreales en un tema tan serio como es el del conflicto palestino-israelí, israelí-palestino, en el que hay tantas vidas inocentes en juego, y jugar con esos sentimientos me parece una profunda irresponsabilidad. Sabemos que ha habido portavoces del gobierno que han asegurado que ese barco, su destino no es Israel. Centros especializados, los sindicatos, organizaciones internacionales han indicado que por supuesto es Israel. Yo me imagino que cuando un país está cometiendo un genocidio, pues no ponen los papeles que está cometiendo un genocidio, con lo cual para nosotros el hecho de que en la carta de embarque de materiales no figure claramente que el destino es Israel no impide que la justicia tenga que actuar en mayor garantía de las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia, que tras la correspondiente verificación se acredita que el barco no tiene destino a Israel, pues estupendamente, pero como se acredite que el barco tiene destino a Israel, pues habrá que bloquear esas armas y explosivos, el barco contiene armas y explosivos, e impedir que lleguen a un lugar donde se está cometiendo un genocidio y donde van a ser utilizados esos recursos en continuar perpetrando un genocidio. Yo aquí introduciría otro elemento de preocupación. Cuando se produce una transferencia de armas, este armamento es cierto que en muchas ocasiones tiene unos certificados de uso final, ¿no? Tiene unas condiciones en las que los gobiernos lo firman, pero también es verdad que es imposible hacer esta comprobación, la comprobación de en qué ha sido utilizado finalmente, digamos que es imposible y está lleno. El mercado de comercio de armas, digamos, está lleno de documentos que aseguran que se hará una cosa y no otra. España le vende armas a Arabia Saudí y le vende armas a Arabia Saudí, digamos, quedándose tranquilo, ¿no? El gobierno, porque el gobierno de Arabia Saudí firma que no las utilizará en la guerra. Arabia Saudí está en la guerra en Yemen y ¿cómo vamos a comprobar que unas armas u otras no son utilizadas para aquella guerra, ¿no? Este año tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete. Ayer mismo la Comisión Europea volvió a revisar al alza su previsión de crecimiento para la economía española en el año 2024 hasta el 2,1%, es decir, 3 veces más que la media de la eurozona. Hoy hemos visto a un Sánchez que ha vuelto a sacar a trabajar a la factoría de eslóganes, de los creadores de España va como una moto, de los creadores de la fachosfera, de los creadores de todas esas expresiones a las que Sánchez nos tiene acostumbrados. Hoy Sánchez ha sacado una nueva fórmula. España ya no va como una moto. España, según Sánchez, va como un cohete. Y yo creo que en realidad el problema
El problema es que tenemos un presidente del gobierno que está en la luna. Yo el martes expliqué por carta que mi voluntad es ayudar tanto como sea posible, siempre que tenga el aval de la militancia. ¿Y qué he hecho ayer presentando la dimisión? Buscar explícitamente este aval. Buscar este aval de igual a igual, a pie de calle. De buscar este aval entre mis compañeros y compañeras de partido. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. I found that photo in the sofa, and it's from way back in '01. So I guess there's much. Ay, muy buenos días, cafetera, ya estamos aquí otra vez, otra semana más. Cada día en la cafetera es un día diferente, porque es verdad, llevo una semana entrando al estudio por las mañanas. Como entro los viernes en un horario diferente, son las 6:30 aproximadamente. Hoy se me ha pillado el tiempo un poquito. Sabéis que los viernes hacemos este programa Café de Puchero. Lo bautizaron así los oyentes porque se cocina a fuego lento durante la semana. Grabamos parte de los contenidos porque a esta hora, cuando estés escuchando esto, yo estaré caminando por los platos de la televisión, de las mesas camilla que dice Ballín. Pues dejando el programa grabado, claro, tengo que entrar en el estudio a las 6:30 de la mañana, dejar las luces un poco tenues, me siento aquí con el café en la mano a saborearlo y a leer los periódicos. Y el programa de los viernes, yo ya os lo he contado muchas veces, lo mejor que tiene el programa en este formato es que me conecta mucho con la esencia de la cafetera cuando nació. Porque ahora es verdad que como también se ha vuelto un poquito más complicado y siempre tenemos entrevistados o tenemos incluso visita en el estudio y la participación de Pilar, de Pepe, de todo, que hay que coordinarlo todo con las llamadas, con todo el lío del software y de las cosas que utilizamos para comunicarnos y todo eso, se hace más complicado el programa. Se hace más complicado y por lo tanto menos relajado para mí. Y aunque tiene cosas muy guays, pero es verdad que lo de los viernes es una cosa especial. Es conectar con las raíces de la cafetera. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos al viernes, bienvenidos a este ratito en el que vamos a compartir las portadas de los periódicos, vamos a leer un poquito la prensa y vamos a hablar de propuestas para el fin de semana. Hoy tenemos en Plata o Plomo, vamos a hablar de un documental, La memoria infinita. La verdad es que es un documental triste, no, está en otra fase, o sea, es una cosa tremenda. Augusto y Paulina, 25 años juntos. A él le diagnostican Alzheimer y 8 años vive con esa enfermedad, siendo cuidado por Paulina en un ejercicio de ternura, de paciencia, de cariño extraordinario. Son muy conocidos en Chile. Él era un periodista muy conocido y ella una actriz muy conocida. Y todo ese proceso queda retratado en este documental. Es tan bonito, tan extraordinario. Ahora, duro de narices. Claro, cualquiera que haya pasado por el tránsito de esa enfermedad sabe lo devastadora que es para quienes la padecen, para quienes están alrededor, pero aquí se convierte en un gran ejercicio de ternura y también muy aleccionador sobre la manera con la que debemos convivir con enfermedades como esta. Bueno, luego hablaremos de ello con Ana en Plata o Plomo. En videojuegos vamos a hablar de Bridge con Berka, con nuestro oyente de Bridge, que es un videojuego, es muy sencillo, es un videojuego indie, pero que juegas un poquito con las leyes de la física, la gravedad, los movimientos, y es una propuesta muy curiosa que nos plantea hoy Berka. Hablaremos con Pilar de la Peña. Ha habido muchas noticias esta semana en la prensa internacional sobre España
que vamos a repasar en este ejercicio que hacemos los viernes, que resulta tan interesante porque nos muestra cómo proyectan en el exterior la imagen de España los medios de comunicación internacionales. Y luego nos contará Pilar, porque aunque parece que ha pasado un universo entero y 7 vidas, esta semana supimos de los resultados en Cataluña. Hemos tenido las elecciones en Cataluña solamente el domingo, ¿os acordáis? Es que estamos a viernes, es que no han pasado prácticamente días y sin embargo han pasado tantas cosas que se nos desdibujan los comentarios. Estoy mirando los mensajes que me envió ayer Pilar mientras estoy pronunciando estas palabras y tengo que ir atrás en el WhatsApp. Es que vivimos tantos acontecimientos cada día, ocurren tantas cosas que de pronto tengo aquí, que son 10, 15 o 20 grupos diferentes con los WhatsApp. Bueno, hablaremos de eso, de la victoria socialista, de la política de Pedro Sánchez para con Cataluña, que es bien valorada en la prensa internacional, este cierre del capítulo del Procés, si es que eso se ha producido, pero también de la política tóxica, cómo lo ha dominado todo. Dice The New Statesman que la política tóxica en España se ha adueñado del debate público. También el reconocimiento que se espera en los próximos días del Estado español, el reconocimiento de España al Estado palestino. Dicen que va a ser el próximo martes en el Consejo de Ministros. Lo cuenta hasta el Washington Post. Así que luego le preguntaremos a Pilar de la Peña por esto. Y además de algún otro acontecimiento que ha tenido repercusión en la prensa. Pero bueno, vamos a repasar, si os parece, las portadas de los periódicos. Vemos qué es lo que llevan hoy a sus páginas y dónde está situada la actualidad, y así podemos hacer este pequeño repaso. Ya estabais escuchando en el resumen de sonidos que hacemos, en esta suerte de boletín con el que comienza la cafetera, que es un pequeño resumen de sonidos de 5 minutos con las personas que han protagonizado, las voces, las declaraciones que han protagonizado la actualidad. Con esos 5 minutos tendríais un resumen de noticias perfecto cada 24 horas, porque es el resumen, como digo, de voces, de acontecimientos. Y allí habéis visto que sigue siendo muy protagonista en estas horas todo este vodevil en torno al carguero que porta armas y cuyo destino queda indefinido. El gobierno insiste en que no es Israel su puerto de destino y por lo tanto que no lo van a bloquear. Y en ese debate aparecen otros barcos que sí llevan armas, que sí van camino de Israel y que sí han sido bloqueados por el gobierno. Claro, al gobierno le sirve como coartada para decir, ¿lo veis? No es que tengamos inacción ante esto, es que simplemente ese barco no va para Israel. Pero los expertos dudan. Puede que en efecto haya sido una mala interpretación de la documentación, que simplemente sea un barco que porta material de defensa, pero que no tiene como destino la guerra de Israel. Pero el gobierno ayer negó la escala a otro barco con armas. Y entonces le sirve de parapeto para decir, si nosotros somos contundentes. Pero mientras tanto, algunas organizaciones no gubernamentales insisten en que no se descuide la posibilidad de que la documentación haya sido camuflada, trampeada, incluso falseada, para poder enviar armas a estos conflictos. Hay otras fuentes que no, Nosotros hay otras organizaciones que tienen más dudas y que piensan que a lo mejor se ha malinterpretado el destino de este material de defensa. Pero vamos a poner las piezas ordenadas para que no resulte tan incomprensible. Sabéis que toda la polémica saltaba con la denuncia de este barco. Organizaciones como el Centre de l'As per la Pau denunciaban que en ese carguero había armas con destino a Israel. Ayer conversábamos precisamente aquí en la cafetera con Jordi Calvo, del Centre de l'As, que además nos lanzaba una advertencia. Es muy difícil después comprobar, a pesar de la información aportada por el Gobierno de España, es muy difícil comprobar dónde se utilizan realmente esas armas. Yo aquí introduciría otro elemento de preocupación. Cuando se produce una transferencia de armas,
Este armamento es cierto que en muchas ocasiones tiene unos certificados de uso final, ¿no? Tiene unas condiciones en las que los gobiernos lo firman, pero también es verdad que es imposible hacer esta comprobación. La comprobación de en qué ha sido utilizado finalmente, digamos que es imposible, y está lleno, el mercado de comercio de armas, digamos, está lleno de documentos que aseguran que se hará una cosa y no otra. España le vende armas a Arabia Saudí y le vende armas a Arabia Saudí, digamos, quedándose tranquilo, ¿no? El gobierno, porque el gobierno de Arabia Saudí firma que no las utilizará en la guerra. Arabia Saudí está en la guerra en Yemen y ¿cómo vamos a comprobar que unas armas u otras no son utilizadas para aquella guerra, ¿no? Así que, bueno, se puede dar credibilidad a los documentos que presentó el Ministerio de Fomento. Se sintió interpelado Óscar Puente y entonces presentó documentos que sí que demostrarían que el barco no tiene como destino Israel, pero no es infrecuente que algunos de estos envíos en los cargueros sean transbordados de un buque a otro o incluso sean revendidos de forma que puedan camuflar el destinatario real. De esto nos alertaban también las organizaciones, pero fijaos lo que ocurrió ayer, porque todo esto se ha vuelto un enorme ariete contra el, en fin, político que utilizan para lanzarse unos a otros. Ayer Óscar Puente decía que esto del barco no ha sido más que otro bulo. Bueno, el barco ya entró en España, en Las Palmas, pasó aduana en Las Palmas, va a hacer escala en Cartagena, parte de la carga va a una empresa de Granada y la otra va al gobierno checo, que es el que compra ese material. Material militar, insisto, adquirido por el gobierno checo. Se descargará en un puerto de Eslovenia y de ahí por carretera irá a Chequia. Eso es lo que les puedo decir de ese barco. No entiendo de verdad la polémica que se ha creado. Yo creo que o se han equivocado de barco o no sé de qué se han equivocado, pero montar una polémica sobre unas bases absolutamente irreales en un tema tan serio como es el del conflicto palestino-israelí, israelí-palestino, en el que hay tantas vidas inocentes en juego, y jugar con esos sentimientos me parece una profunda irresponsabilidad. Ayer de verdad pasé un mal rato. Estoy espantado con la actitud que están manteniendo, porque eso no se puede hacer. No se puede jugar con los sentimientos de la gente. En este país, la inmensa mayoría estamos con la causa palestina y el gobierno de España inequívocamente está con la causa palestina. Si hubiera un barco que portase armas y que nosotros tuviéramos alguna prueba, no sospechas ni, en fin, infundios de que esa carga va a terminar en Israel, que nadie tenga ninguna duda de que el gobierno de España lo impediría. Pero no es el caso. Estamos hablando de un barco que lleva una carga que tiene destino final Chequia, no ninguna empresa privada, sino su propio gobierno. Con eso nosotros, eso es lo que nosotros sabemos y no tenemos ningún elemento que nos lleve a pensar en otra cosa. Así que estamos actuando de conformidad con la legalidad vigente y con la carga y el destino del que nosotros tenemos constancia, sin que haya nada hasta el momento que nos demuestre que lo que sabemos por documentos oficiales no es lo correcto. A ver, yo no sé si os habéis perdido en esta polémica, creo que no, porque ayer la comentamos también ampliamente aquí en la cafetera, pero Óscar Puente se siente aludido porque se señaló a su ministerio como el responsable de controlar esto y se da por aludido y se encuentra molesto. Tiene razón al decir hay documentación que avala esto, la presentó públicamente. Se pueden sacar todos los peros que se quieran a la documentación porque hay muchas cosas, pues si lleva o no el sello, si se han tapado algunos elementos, si se ha obviado que el destino que figura es otro, y el debate es absolutamente pertinente en todo caso. Es comprensible que Óscar Puente se sienta molesto por el nivel de polémica que alcanzan ciertos debates, pero lo cierto es que no es nada infrecuente que en envíos de armas, esto nos lo cuentan organizaciones como el Centre de l'As, como Amnistía Internacional, que lo conoce bien, no es nada infrecuente que se intenten camuflar el objeto, el destino real del material de defensa. Y que esto se sitúe en el epicentro del debate público es sanísimo, que no quede restringido al ámbito de las ONGs que se dedican al desarme, como ha ocurrido en tantos y tantos momentos y como ocurrirá mañana cuando este tema haya pasado al olvido. Así que es muy sano y muy pertinente el debate.
Es verdad que, dice Óscar Puente ya, pero se nos está acusando a nosotros de algo que nosotros estamos siendo contundentes, porque lo cierto es que ayer se denegó la escala a otro barco, al Marián. Un Marián un barco que venía un carguero cargado de explosivos procedentes de la India con destino a Israel, y vimos cómo se denegaba. Pero también estos debates, en lugar del gobierno de haber aprovechado para hacer lo suyo, se puso a la defensiva inmediatamente. Es perfectamente pertinente tener dudas. De la misma manera que se puede acoger las explicaciones de Óscar Puente. Estas son las que da Óscar Puente. Obviamente, las empresas de compraventa de armas y gobiernos como los de Israel podemos introducir en el discurso toda suerte de dudas sobre sus comportamientos y sobre sus actuaciones, porque operan como operan en esos márgenes. Pero es verdad que las leyes internacionales, como explica Amnistía Internacional, cada vez son más exigentes. Y cada vez es más difícil sortear los controles. Y hay una serie de controles que aceptan todos los países. Bueno, lo cual no significa no significa que haya que dar por válidas las explicaciones ni del armador del barco, ni del propietario de la carga, ni de los gobiernos que lo mueven, ni de la India de donde sale, ni de Checoslovaquia, ni de nadie. Simplemente parece pertinente que pongamos todas las prevenciones posibles. Ayer Enrique Santiago preguntaba al gobierno si se están cumpliendo todas las exigencias y las demandas que la Corte Internacional de Justicia ha manifestado que deben ser señaladas para con Israel. Esta mañana hemos presentado una denuncia en la Fiscalía General del Estado, una denuncia para que la Fiscalía interponga las acciones legales, incluyendo dirigiéndose a la Audiencia Nacional, a los tribunales competentes, para que se garantice el cumplimiento de la orden dada por la Corte Internacional de Justicia para impedir que se siga cometiendo genocidio en Gaza. Creo que es importante señalar que la Corte Internacional de Justicia ha ordenado continuar la investigación por genocidio, es decir, para la Corte Internacional de Justicia hay indicios sobrados de que Israel está cometiendo un genocidio contra la población palestina en Gaza, y más vale vigilar debidamente, porque además es una obligación de España como país parte del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, es una obligación garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Sabemos que ha habido portavoces del gobierno que han asegurado que ese barco, su destino no es Israel. Centros especializados, los sindicatos, organizaciones internacionales han indicado que por supuesto es Israel. Yo me imagino que cuando un país está cometiendo un genocidio, pues no ponen los papeles que está cometiendo un genocidio, con lo cual para nosotros el hecho de que en la carta de embarque de materiales no figure claramente que el destino es Israel no impide que la justicia tenga que actuar en mayor garantía de las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia, que tras la correspondiente verificación se acredita que el barco no tiene destino a Israel, pues estupendamente, pero como se acredite que el barco tiene destino a Israel, pues habrá que bloquear esas armas y explosivos, el barco contiene armas y explosivos, e impedir que lleguen a un lugar donde se está cometiendo un genocidio y donde van a ser utilizados esos recursos en continuar perpetrando un genocidio. Así que yo no entiendo tampoco el interés de Óscar Puente, entiendo porque se ha señalado a su ministerio como el responsable de tener que fiscalizar esto. Desde luego la fiscalización de un buque cargado de armas, una documentación de esta naturaleza, tampoco es una cuestión tan sencilla. De hecho, las organizaciones no gubernamentales llevan décadas denunciando este tipo de prácticas y contándonos las estrategias de camuflaje. Pero fíjate que el caso es que está abierto el debate, pero yo tampoco entiendo todas las prevenciones de Óscar Puente, aun habiendo sido señalado el ministerio como esto, pero haciendo suyo casi como si fuera la propiedad del barco. Investigaremos todo lo que sea necesario investigar, ya está dicho, que hagan suyo la investigación y la exigencia, ¿no? Más allá de las justificaciones Pero el caso es que hemos visto también cómo desde la delegación del Gobierno de Murcia insistían también en que el destino de ese barco no era Israel. Siempre llegan barcos
acordes a la normativa establecida y con las autorizaciones pertinentes. Por lo tanto, este barco que ha generado esta polémica, no hay noticia y no hay polémica. Es algo normal y es una conexión interna entre dos países de la Unión Europea. Pero bueno, sea como sea, lo cierto es que está ahora en el foco algo que no estaba hace 72 horas, porque ahora sí sabemos que España ha negado la escala a otro barco con armas para Israel, y es pertinente preguntarse, ¿habría sucedido esto sin el enorme escándalo que se ha montado en torno al capítulo del Borkum? Oh, my pretty baby, oh, my sweetie baby, I just can't believe I'm yours. Every day I look at you and I think I must have done. A mí esto de tratar de ningunear, minimizar, ridiculizar a aquellas personas que están denunciando y que están advirtiendo sobre estas prácticas y sobre el peligro que supone y sobre todas estas estrategias y las compañías armamentísticas, y reducirlo todo a una especie de capricho infantil por llamar la atención, me parece deleznable. Tenemos la obligación moral de hacerlo. Hay organizaciones muy serias que llevan muchos años trabajando contra el desarme y está bien que pongamos todas las prevenciones posibles. En algunos casos se acertará, en otros no. Y como todavía no sabemos cuál es la naturaleza exacta de todo esto que ha ocurrido con el Borkum, pues mejor sería tener las mayores precauciones, como decía Enrique Santiago. Pues si se investiga, si se analiza la carga, si se ven claramente los movimientos y actuamos en esa dirección y demuestra que la documentación está en regla y que todo es realmente tiene como objeto la República Checa, pues estupendamente, todos tan contentos y tan felices. Al que le parezca bien que sigamos siendo puerto de tránsito para envíos de armas, sea cual sea el destinatario. Es verdad que no mucho menos nos gusta que sea Israel para utilizarlo contra los palestinos, pero en todo caso, no sé por qué España tiene que aceptar este tipo de tránsitos. Pero bueno, el caso es que hay una sociedad que efectivamente lo que está es enormemente sensibilizada con la causa palestina, y lo vemos en España, por ejemplo. Esta semana lo hemos visto en las fiestas de San Isidro, en la Pradera. Acababa de intervenir, de cantar Pedro Pastor, y bueno, el público acabó... al grito de Palestina, libertad, pero es verdad que mientras tanto estamos viendo todavía los movimientos de los estudiantes en el campus, manifestándose, movilizándose precisamente contra Israel, a favor de Palestina, en este tiempo en el que estamos asistiendo en directo a ese genocidio televisado que nos está dejando situaciones dramáticas en cientos de miles de personas allí en Gaza, y con este mundo que se configura también tan peligroso, tan tenso. Ayer escuchábamos a Teresa Rivera alertando sobre el cuestionamiento de la democracia y las reglas que nos hemos dado. Es pertinente porque además, como sabéis, que la vida del primer ministro de Eslovaquia ahora dicen no corre peligro, pero sabéis que un hombre disparó a bocajarro contra este primer ministro. Esto también ha abierto un debate sobre la polarización, la crispación, la vida política, sobre Europa, cómo se está degradando el debate. Dice La Vanguardia: el atentado de Eslovaquia dispara las alarmas por la violencia política en la Unión Europea, en este mundo tan complejo, tan violento que se está configurando a nuestro alrededor. Bueno, ayer Teresa Rivera señalaba todos estos capítulos, todos estos elementos. Desgraciadamente estamos viviendo un cuestionamiento del orden internacional basado en reglas, estamos viviendo un cuestionamiento de la propia democracia y del funcionamiento del sistema democrático por parte de algunas fuerzas políticas que están ganando peso en las instituciones democráticas en Europa y que, si no se corrige inmediatamente, acabarán generando una implosión del propio sistema europeo. Así que
sí, me gustaría que también desde el punto de vista de la actividad económica, de la actividad empresarial, se pusiera en valor lo importante que es contar con esa estabilidad de las instituciones, con ese respeto al derecho y con ese respeto a las personas. Claro, porque ahora también se introduce en el debate alguna cosa que ha ocurrido en Alemania. Diferentes grandes empresas se han organizado para pedir públicamente que se impida crecer las voces de extrema derecha, porque entre otras cosas ponen en peligro los intereses económicos. Aquí, como en España, como venimos de donde venimos, la herencia que tenemos, el lugar de donde nace nuestra democracia, la extrema derecha se consiente como parte de la vida política. En otros lugares, sitios como Alemania, que no son precisamente, en fin, sospechosos, nos encontramos con que hay una concertación contra el ascenso de la extrema derecha y el peligro que puede representar, entre otras cosas, para la economía. Bueno, la extrema derecha, la crispación, la polarización, cómo se adueña de todo. Fijaos lo que ha ocurrido en Argentina. Había debate entre Grabois, Marra en televisión y a cuenta de las políticas de Milei y cómo se está degradando la vida pública. Quedó muy explicitado en este tenso momento al finalizar el debate. Dos políticos con unas trayectorias, en fin, públicas reconocidas, se estaban despidiendo y no llegaron a las manos de milagro. Fracasó tu proyecto, Grabois. Estás temblando. Yo pongo la mano. Y tú, no, mira cómo tiemblo. Claro, sí, mira cómo tiemblo. ¿Te animan a darse la mano? Sí, yo con mucho gusto. Darla fuerte la mano, como un hombre. Fuerte, así blandita es de Garca. Es de Garca. Por lo menos le robo a los pobres. Es de Garca. Sí, yo no le robo tampoco. Eso es de Garca. Manito blandita es de Garca. No, yo no le robo a nadie. ¿Viste cómo te dije la cara? ¿Viste cómo te dije la cara? Bien, te felicito. Sos un macho bárbaro. Macho alfa. Maleducado. Macho alfa. Maleducado. Maleducado. Terminamos a dos voces. Bueno, seguimos. Deberíais ver las imágenes en las redes sociales porque están por Twitter. Es un debate de televisión. Hay dos políticos conocidos, se van a dar la mano y terminan insultándose, increpándose el uno al otro. Y este es el capítulo que mejor ilustra el escaparate perfecto de lo que significan figuras como Milei. La degradación de la vida política consiste, entre otras cosas, en una polarización en la que acaban cayendo todos los actores. En estas formas, claro, es un muy mal ejemplo Milei, porque con la provocación, con el insulto, con el exceso, con el teatro, con esta hipérbole permanente frente a las cámaras, ha conseguido algo que en nuestro tiempo es capital, que es la atención del ciudadano. Pero contagia al resto en el panorama político. Esto que lo he experimentado muchas veces en las tertulias en televisión, cuando hay alguien que grita, termina contagiando a toda la mesa, porque la única manera de conseguir hacerse escuchar es entrar en esa misma dinámica. Lo vuelve todo profundamente tóxico. Es verdad que la alternativa es muy difícil, pero hemos visto, por ejemplo, que con Salvador Illa aquí en España se puede plantear una oposición en otros términos, con otras características. Fijaos ayer cómo Salvador Illa hacía un ejercicio, era entrevistado en la radio y hacía un ejercicio para tratar de acercar posiciones también de empatía con aquellas personas que han aceptado la amnistía, incluso estando antes en otras posiciones. Illa hacía este ejercicio y lo expresaba con estas palabras. Quiero decir también que, a mi juicio, los catalanes, los ciudadanos de Cataluña, y yo al menos así lo quiero expresar, tenemos una deuda de gratitud con todos aquellos ciudadanos del conjunto de España que han entendido que el camino de la generosidad de una democracia fuerte y sólida como la española era el camino correcto, ¿no? Y esto yo sé que no ha sido fácil para muchas personas del resto de España, ¿no? Y por eso lo quiero decir también, ¿no? Y creo que deben de sentirse en ese sentido también partícipes de lo que ha ocurrido el 12 de mayo, en el sentido de que ha validado ha dicho, tenían razón ustedes con estas políticas, ¿no? La política de la generosidad para asentar la convivencia en Cataluña y en el resto de España, ¿no? Y quiero aprovechar
pues para trasladarles mi agradecimiento a estas personas, a estos ciudadanos que han hecho esto, ¿no? No es tan fácil, es mucho más fácil la política de la polarización, de la crispación, es mucho más fácil dejarse llevar por el estómago que por la conciliación, por acercar posiciones, por comprender las diferencias. No digo que, porque además no quiero que parezca que estoy haciendo como una defensa, en fin, entregando medallas a Salvador Illa, pero es verdad que representa ese carácter, ese mismo tono, ¿no? Y creo que sería conveniente que lo pongamos en valor, que lo premiemos, para que así la vida política termine contagiándose de ese tono. Porque al final tenemos que convivir todos. Y cuanto mejor lo consigamos expresar, fijaros qué contraste entre lo que estábamos viendo que ocurre en Argentina, con un tono que nos permite a todos convivir con las diferencias que sean, colocadas sobre la mesa, con las elecciones que supongan, pero con un poquito de practicidad, porque es que si no vamos a acabar todos efectivamente a gorrazos y tenemos muchísimos retos por delante. Bueno, el caso es que todo este contexto, con toda esta foto internacional, también nos acompaña en lo nacional. Estábamos escuchando a Salvador Illa. Lo que no queda despejado es qué es lo que va a ocurrir en Cataluña. Todo el mundo da por hecho que hasta que no se celebren las elecciones europeas no podemos avanzar nada, ni se podrá cerrar ningún tipo de acuerdo de gobierno, entre otras cosas porque ahora todo el mundo piensa en clave interna en esas elecciones en las que están presentando a sus candidatos, de manera que nadie quiere públicamente cometer algún error que les perjudique en términos electorales. Así que todo el mundo marca distancias unos de otros. Eso forma parte de la vida política, pero mientras tanto, además, los partidos viven sus propios procesos. Oriol Junqueras, Esquerra Republicana, se encuentra en una situación compleja. Ya sabéis que Junqueras anunció por carta que presentaba su dimisión, pero ahora matiza sus palabras. Dice que en realidad su dimisión lo que busca es ser avalado por la militancia. Así que ha decidido que va a recorrer Cataluña en busca de apoyos para su reelección. El dirigente de Esquerra Republicana emula a Pedro Sánchez en el 2016 a la espera de ver si emerge otro aspirante, otro candidato. Explicaba ayer su decisión, pero claro, esto deja también en suspensión los posibles acuerdos con Salvador Illa para conformar el gobierno de Cataluña. Yo el martes expliqué por carta que mi voluntad es ayudar tanto como sea posible, siempre que tenga el aval de la militancia. ¿Y qué he hecho ayer presentando la dimisión? Buscar explícitamente este aval. Buscar este aval de igual a igual, a pie de calle, de buscar este aval entre mis compañeros y compañeras de partido, entre los militantes y las militantes del partido, que es justamente lo que había anunciado en carta el martes. Así que, según el periódico El País, esta mañana la crisis de Esquerra Republicana complica la investidura de Salvador Illa, también las cuentas del Estado. El Ejecutivo apuesta por dar tiempo a los republicanos, a Esquerra Republicana. El Gobierno es consciente, dice El País, de que el punto más frágil de su mayoría parlamentaria, que debería avalar unos presupuestos del Estado, es Esquerra Republicana, que está inmersa en una crisis interna después del batacazo tras las elecciones en Cataluña. Hay que darles tiempo, dicen desde el Gobierno. La situación de los republicanos con un congreso en noviembre complica también la negociación de la investidura de Salvador Illa, dice el periódico El País en esta mañana en la información que desarrollan después en páginas interiores. Bueno, el caso es que sí, en Cataluña las cosas siguen en ese tránsito de la indecisión, mientras Puigdemont dice que ahora ve más opciones para que sea él el que pueda governar en un escenario de majories simples. En campanya electoral vam dir que en un escenari d'absència de majories absolutes clares o en aquest cas d'un tripartit clàssic molt fregant el pal, molt justet, en cas per tant d'absència d'aquestes majories absolutes clares, en un escenari de majoria simple tenim més opcions nosaltres. Més opcions de govern coherent, vull dir, i de majoria coherent. No fent invents, esperant que el PP s'abstingui o que Vox s'abstingui, no. El nostre bloc suma bastants diputats més que el bloc constitucionalistes de progrés. Bàsicament el PSC i Comuns. I per tant, que en aquest escenari les opcions d'un govern en minoria hi són, i les lluitarem. I en aquest sentit, aquesta setmana jo ja he començat a fer gestions, en aquest sentit. Discretes, que no cal que desvetllem, però que, en fi, tal com vaig dir a la nit electoral, assumirem la responsabilitat també que les urnes ens han donat
d'encapçalar i liderar el camp independentista en el Parlament de Catalunya. Pues decía Puigdemont que él ya ha comenzado a hacer gestiones discretas. Hay quien cree que puede aprovechar este tiempo precisamente para terminar anunciando su ruptura con esa alianza tácita que tiene con el gobierno de España. Y lo vemos, está recogido en algunas portadas de la prensa en esta mañana. Dice, mientras también hoy en el periódico ABC, que sin embargo Junqueras ve implanteable ir a elecciones, tal y como está Esquerra Republicana, y que a la hora de apoyar al PSC primará el interés del partido y mantener cargos intermedios en la Generalitat o entrar en el Ayuntamiento de Barcelona. Es decir, que lo que antes era imposible, ahora se vuelve un probable. En el periódico La Razón sí señalan a Puigdemont, a quien estábamos escuchando, y dicen que usará su investidura para explicar la ruptura con Sánchez. Dicen que en Junts, igual que en Esquerra Republicana, hay un sector que quiere renovación y jubilar al huido, a Carles Puigdemont. Mientras Junqueras se ve ahora capaz de liderar Esquerra Republicana, pero quiere recibir ese aval de la militancia. Bueno, pues en el capítulo catalán esta semana, que era protagonista, ahora lo hablaremos con Pilar de la Peña, a ver cómo lo han tratado los medios internacionales, siempre, además, tratan con un poquito más de distancia lo que ocurre aquí en España, más asépticamente, y nos permite comprender un poquito de forma más sencilla lo que sucede, explicado sin las pasiones que conlleva leerlo en la prensa española. Pues hoy, ahora lo comentaremos con Pilar, pero fijaos también, es que ha pasado solo una semana, ¿eh? Esta semana conversábamos aquí con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Era el lunes, ahora parece un mundo, una vida. Pero dice Zapatero que en todo caso lo que sí podemos concluir es que tenían razón quienes decían que la amnistía refuerza la Constitución. Teníamos razón los que decíamos que la amnistía reforzaba la Constitución, que la amnistía reforzaba la democracia, que la amnistía nos hacía como país mejor. Y le preguntábamos al expresidente Zapatero si toda esta tensión que se vive ahora en la conformación del gobierno de Cataluña va a afectar al gobierno central, porque como tienen la minoría parlamentaria que tienen y necesitan del apoyo de los partidos catalanes, ¿cómo afecta una cosa a la otra? Si realmente puede poner en peligro Puigdemont los acuerdos del Congreso de los Diputados, los presupuestos, lo puede poner en riesgo por lo que se esté negociando allí en Cataluña. El expresidente Zapatero creía que eran dos cosas diferentes. Mi intuición es que Junts, a la hora de negociar y pactar la investidura y todo un programa de acción que incluía la amnistía y otras cuestiones, trascendía un poco a las elecciones de Cataluña. Al menos eso es lo que está en los documentos que se firmaron. No aparece, digamos, lo que es el gobierno de Cataluña, y por tanto hay que mantener la actitud de seguir avanzando en esa dirección. Así que en opinión de Sánchez son cosas diferentes. Bueno, una semana que ha estado llena de acontecimientos después de conocer el resultado electoral. Hemos visto el anuncio de dimisión, de salida de Pere Aragonés. Por responsabilidad con Cataluña y con Esquerra Republicana, esta mañana he comunicado a la Permanente Nacional de mi partido mi decisión de no tomar el acta de diputado y, por lo tanto, no formaré parte del próximo Parlamento de Cataluña y abandonaré la primera línea política. Inicio una nueva etapa, pero con el mismo compromiso de los valores republicanos, un compromiso con la independencia de Cataluña, dels països catalans, y por la justicia social. Una semana en la que hemos visto al Partido Popular crecido por los resultados en Cataluña, que han mejorado respecto a la anterior convocatoria electoral. Como lo cortés no quita lo valiente, quisiera que mis primeras palabras fueran para felicitar a quien ha sido ganador de estas elecciones autonómicas en Cataluña, el señor Salvador Illa. En segundo lugar, quisiera dar las gracias a todo el Partido Popular de Cataluña, enterito, de arriba a abajo. A todos mis ya ahora compañeros en el Parlamento, la directora de campaña, Dolors, a todo el mundo, interventores, apoderados, todos los afiliados. Mirad, lo hemos pasado muy mal durante unos cuantos años y nos merecíamos una noche como esta, que nos permite decir alto y claro
El Partido Popular de Cataluña ha vuelto y lo hace con más fuerza que nunca. El Partido Popular ha vuelto, pero se lanzaban a un debate de contradicciones. ¿Ha muerto el procés o ha sido alimentado por Pedro Sánchez? No se ponen de acuerdo dentro del PP. En Cataluña dicen que el procés ha muerto, mientras que en la Dirección Nacional... Queridos compañeros, el procés no ha muerto. Han finiquitado el proceso en las urnas. Bueno, contradicciones de unos líderes a otros, debate en esta esterilidad que en ocasiones nos regala la política nacional. Bueno, esto ha sido, sí, objeto de análisis en una semana en la que, en todo caso, el gobierno presume de resultados económicos, el gobierno de España. Ayer vimos a Pedro Sánchez. Dice que la economía va como un cohete, que no va como una moto. Este año tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete. Ayer mismo la Comisión Europea volvió a revisar al alza su previsión de crecimiento para la economía española en el año 2024 hasta el 2,1%, es decir, 3 veces más que la media de la eurozona. Y España va a seguir siendo el país que más crezca de toda la zona euro, tanto en el año 2024 como en el año 2025. Y creo que esto es muy importante reivindicarlo, porque son datos espectaculares de una España que avanza en la buena dirección frente a las profecías, a los bulos fracasados de una oposición apocalíptica y también desnortada, tanto en la lectura de los resultados electorales en Cataluña como también de profecías que no se cumplen en todos los ámbitos, singularmente en el económico y en el empleo. Según el periódico La Razón, Pedro Sánchez dice que España va como un cohete mientras registra el paro más alto de la OCDE, dicen en ese diario. Bueno, ayer veíamos al Partido Popular criticando, sí, estas palabras de Sánchez. Hoy hemos visto a un Sánchez que ha vuelto a sacar a trabajar a la factoría de eslóganes, de los creadores de España va como una moto, de los creadores de la fachosfera, de los creadores de todas esas expresiones a las que Sánchez nos tiene acostumbrados. Hoy Sánchez ha sacado una nueva fórmula. España ya no va como una moto. España, según Sánchez, va como un cohete. Y yo creo que en realidad el problema es que tenemos un presidente del gobierno que está en la luna, un presidente del gobierno que no conoce la realidad del país que preside. Así que va como un cohete, pero eso le lleva a estar en la luna. Bueno, a mí me gustan estos cruces, ya lo sabéis, porque hasta ahora me resistía mucho a ponerlos aquí en el programa, pero no dejan de ser también una representación sobre la pequeña teatralización en la que se convierte también en ocasiones la política. Y el caso es que, bueno, todo esto como telón de fondo con cuestiones muy importantes que se están debatiendo y con mensajes que nos está enviando la democracia, el debilitamiento. Hoy en la portada del periódico El País vemos un ejemplo de eso. 15 países han pedido deportar fuera de la Unión Europea a los migrantes que se rescatan en el mar. Más de la mitad de los socios avalan el modelo de Meloni con Albania. Se están dando debates muy importantes en la Unión Europea y esto lo que pone en evidencia es la importancia de las elecciones europeas que tenemos por delante. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Recuerda que este es un programa que se sostiene gracias a la ayuda de nuestros oyentes que de forma voluntaria participan en la financiación de La Cafetera. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Por cierto, que tiene muchas ventajas ser suscriptor de La Cafetera. La primera de ellas, bueno, tenemos algunos anuncios además que empezamos a hacer ayer. Ayer se nos ocurrió que era una idea buenísima. Vamos a hacer una visita guiada por el propio Emilio Silva al Valle de los Caídos, con un grupo de suscriptores de La Cafetera, con un grupo de mecenas. Era un grupo relativamente pequeñito, pero ya nos han empezado a llegar mensajes, un montón de gente nos dice, Iker, oye, yo quiero estar en esa visita con Emilio. Hay un montón de gente que nos está haciendo llegar sus mensajes, Vera, Pedro Quintana, Alan, Joaquín, Berme, Isabel, un montón de gente que nos está diciendo que quiere participar en esa visita al Valle con Emilio Silva. Pues entre los suscriptores que os apetezca participar, nos enviáis un email
al buzón del suscriptor y allí estamos empezando a organizar el grupo. También vamos a hacer pequeñas quedadas con Pepe Romero, que está muy empeñado en hacer pequeñas cervezas. Dice, cafeteros cerveceros, pequeños grupitos de 10 personas, pero con una cierta recurrencia, a la espera de hacer una gran desvirtualización para todos los oyentes, pero sí ir quedando con los mecenas, con los suscriptores, para que nos cuenten sus impresiones sobre el programa, cómo lo ven, qué cosas le gustan, qué cosas mejorarían. Y luego tenemos este grupo también de WhatsApp de cafeteros que siguen las tertulias, que me ayudan a no sentirme solo cuando estoy en alguna de ellas, por ejemplo, dentro de un ratito. Y tenemos nuestro grupo donde, entre otras cosas, pues tienen la posibilidad de influir en las propias tertulias a través de este tipo que os está hablando, que es vuestro enviado especial a las televisiones. Así que ser suscriptor solo produce cosas buenas. Venga, vamos a hablar y además es que necesitamos, ya os lo hemos contado, si en alguna ocasión has dudado si ser suscriptor de la cafetera, este es el mejor momento para hacerlo, porque estamos buscando precisamente recursos para incorporar a una persona más en el equipo, así que toda ayuda es bien recibida. Nos vamos a la prensa internacional. Escuchas la cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues ya sabéis que los viernes aquí en la cafetera analizamos la imagen de España, la imagen que proyecta en el exterior, gracias a la mirada de los periódicos que a través de sus noticias hablan de nuestro país, recogen informaciones sobre nuestro país. Lo hacemos con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Y en una semana, claro, todo ha quedado muy tocado por la convocatoria electoral en Cataluña, las elecciones catalanas que han copado la atención de la semana. Destacan la victoria socialista y de la política de Pedro Sánchez, aunque también destacan que no tiene mayoría. Sí, la verdad es que, el hecho de que el PSC haya sido con bastante contundencia, además, el partido más votado en las elecciones catalanas, es uno, por lo menos en los primeros momentos, fue el gran titular de buena parte de los medios internacionales, ¿no? Desde el New York Times, la BBC, el Financial Times también, en fin, Libération, casi todos destacaban esto, ¿no? Que los socialistas eran el partido más votado en las elecciones catalanas. Algunos decían que con cierta sorpresa, sobre todo por la claridad del resultado, pero se ponía de relieve que habían conseguido un fuerte apoyo que en la persona de Salvador Illa había destacado como el más votado ampliamente, y sobre todo, que era el segundo titular, haciendo que los partidos independentistas perdieran la mayoría en la Cámara, en el Parlamento, por primera vez en más de una década, ¿no? Resaltando más y recordando todas las turbulencias que había protagonizado, que se habían visto en esta década en Cataluña. La verdad es que se resaltaba este resultado, aunque luego poquito a poco y cuando fue pasado el tiempo, inicialmente se hablaba de que que necesitaría apoyos para gobernar porque no era una mayoría suficiente, pero se daba un poquito como un gran resultado y luego un gran refuerzo y una victoria en sí misma también para las políticas del gobierno central y en concreto de Pedro Sánchez, ¿no? En esa especie de algunos hablaban de medidas de apaciguamiento o realmente de haber conseguido un poquito encauzar las tensiones con las medidas de gracias, las medidas de gracia, primero los indultos y posteriormente la ley de amnistía, que todos los medios internacionales insisten y recuerdan que han sido bastante controvertidas y que siguen siendo bastante polarizadoras en España, pero que esto realmente había contribuido a serenar los ánimos en Cataluña, y que además esta estrategia del gobierno
gobierno central había hecho que, o había sido refrendada en las urnas, ¿no? Y que, bueno, pues se podía esperar que la política española, en este sentido, al menos desde el punto de vista catalán, pues quedará algo más destensionada o suavizada. Lo que pasa es que esto fue la primera lectura que hacían los medios internacionales. Luego fueron dando cuenta de que se podían complicar las negociaciones. De momento ahí se mantiene la incertidumbre. Bloomberg, de hecho, fue uno de los primeros que alertaba de que a consecuencia de esa falta de claridad en el resultado electoral y de las propias tensiones en el independentismo, pues podía terminar habiendo un bloqueo político e incluso una repetición electoral. Cataluña ha estado, las elecciones han estado en el foco y eso ha hecho que también se analice mucho el estado de salud del procés. Si se puede dar por finiquitado, se puede dar por continuado o inflamado gracias a las políticas de Sánchez, si se ha cerrado el capítulo, esto que ha suscitado un cierto debate también en nuestro país, incluso la controversia dentro del Partido Popular, que un día decía el procés ha terminado, al día siguiente decía lo contrario. Esto también ha llegado a las páginas de los medios internacionales. Queridos compañeros, el proceso no ha muerto. Han finiquitado el proceso en las urnas. Yo confío muchísimo en su criterio. Para poner punto y final al proceso. Que la opción independentista no... Cada día han dicho una cosa en el Partido Popular, pero en esta cuestión el estado de salud del procés sí se ha fijado también la prensa internacional, ¿no? Sí, ha sido el otro gran tema que ha centrado la atención y los análisis de los medios internacionales sobre las elecciones autonómicas en Cataluña. La verdad es que en general la sensación de la gran mayoría es que se ha cerrado el capítulo del proceso, ¿no? Incluso algunos lo mencionan específicamente. Por ejemplo, Le Figaro define incluso el proceso en sus páginas y bueno, pues explica un poquito que la idea y la sensación es que este impulso y este intento de obtener la independencia pues a través del referéndum no pactado y todo esto parece que se ha cerrado la puerta y que realmente pues no esa época ha cambiado, ¿no? Hablan también algunos medios internacionales de cambio de marea. Por ejemplo, Euronews lo titulaba así, cambio de marea en Cataluña con la victoria de los socialistas. The Guardian, en un editorial, hablaba también, hacía una analogía con el tema de la marea y decía que Cataluña había decidido avanzar superando la marea alta nacionalista, ¿no? Un poquito señalando que ya se había suavizado esa marea y que realmente la sociedad o los votantes en Cataluña pues habían premiado pues esa estrategia conciliadora de Pedro Sánchez y abandonar un poquito la independencia como gran objetivo y como primera prioridad, ¿no? Había otros bastantes medios internacionales que lo destacaban, que la RTBF, por ejemplo, la televisión belga, señalaba que es que lo que parecía claro es que la independencia ya no era una prioridad en Cataluña, que por ejemplo a la población le interesaba más o estaba más preocupada por la sequía, por el acceso a la vivienda, por otros temas. En este sentido, casi todos los medios hablaban de un revés, algunos con términos más contundentes. Le Soir, por ejemplo, hablaba de debacle independentista. Democracy Now, por ejemplo, la emisora estadounidense, consideraba que había sido un golpe contundente para el independentismo. Y la idea era que, bueno, la sensación es que había sido una derrota, quizá en menor medida para el partido Junts, pero como bloque el independentismo sí había perdido la mayoría y había quedado lejos de los 68 escaños. Pero también es verdad que hay bastantes medios internacionales que advierten, incluso los que consideran que se ha cerrado el capítulo del proceso, que dicen que ni el independentismo ni los partidos han desaparecido del paisaje catalán. Y, por ejemplo, había un artículo de La Croix, el diario francés, que decía que han retrocedido, pero no renuncian. Y en este sentido también se ha puesto de relieve la figura de Carles Puigdemont, que al final ha sido el segundo más votado. Bastantes medios, sobre todo los franceses y los belgas, que dado que Carles Puigdemont ha estado exiliado en Bélgica y, por ejemplo, ha hecho campaña en Francia, pues lo han seguido con más detenimiento, ponían de relieve que ya se estaba presentando para ser candidato a la investidura. Y La Croix
Feijóo, por ejemplo, decía, ya ha demostrado que no renuncia fácilmente y no parece que va a hacerlo, y en este sentido pues se hablaba de cómo el independentismo probablemente estaba buscando alguna otra puerta, alguna otra salida, pero desde luego no iba a desaparecer, aunque la mayor parte de los medios sí consideran que lo que era la etapa del proceso ha quedado atrás y que se está iniciando una nueva era en Cataluña. Además, hemos visto también que New Statesman ponía el foco en la política tóxica que hay en España. Es verdad que no es un fenómeno exclusivo de nuestro país, pero con este periodo de reflexión que se dio Pedro Sánchez ha llamado mucho la atención de los medios internacionales. También, sí, la crispación que hay en España, ¿no? Sí, además era una columna que firmaba Wolfgang Munschau, que es un analista europeo de mucho prestigio en el continente, que escribe regularmente para otros muchos medios, como el Financial Times, por ejemplo. Y bueno, era una columna en la que intentaba explicar en qué consistía la política tóxica. Precisamente hablaba o destacaba el momento vivido en España con este amago de dimisión que protagonizó Pedro Sánchez. Decía que era una de las historias más llamativas de las últimas semanas en la política europea, y que el presidente español había mantenido en suspense al país hasta que anunció que seguía, pues un poco denunciando todas esas acusaciones de corrupción que denunciaba como una campaña en contra de su mujer. Y explicaba que, aunque esto podía verse como un ejemplo de teatro político, consideraba que en el fondo lo que reflejaba es que España tenía una de las culturas políticas más tóxicas de toda Europa occidental, ¿no? Y en concreto señalaba que la ley y la política en España están entrelazadas de forma casi venenosa, ¿no? Y que se había visto en estos años en numerosas ocasiones, y especialmente se había visto en todo lo que tenía que ver con Cataluña, ¿no? Hablaba bastante de Cataluña. Ahora te cuento alguna otra cosa interesante que decía, pero mencionaba, por ejemplo, pues cómo después de las elecciones generales del pasado mes de julio, en España estaba gobernando el PSOE después de haber aprobado una ley de amnistía que había revertido algunas sentencias de prisión, y señalaba que esto era un ejemplo de cómo colisionaban la política y la ley en España. Señalaba también que este tipo de interacciones tóxicas que decía también se daban en sentido contrario, que por ejemplo había bastantes sentencias judiciales que entraban en el terreno de la política, ¿no? Y mencionaba también la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, y buscaba un poquito los motivos de este enfrentamiento y de esta cultura, ¿no? Y señalaba que realmente España ahora mismo se encuentra realmente, decía algo así como está un poquito desgarrada entre extremos, entre los extremos radicales, y desde el punto de vista de los socialistas se ven condicionados por la necesidad de que les apoyen los partidos independentistas, y en la derecha, en cambio, lo que hay es una dependencia o una cierta vinculación del Partido Popular con Vox. Pero sobre Cataluña también decía algún aspecto interesante, ¿no? Por ejemplo, consideraba que realmente el sueño de la independencia y del proceso, y de todo el proceso que se había dado, sí parecía haber acabado. Sobre el 1 de octubre aseguraba que había sido una rebelión de clase media, y un poco de forma despectiva, porque decía que los verdaderos revolucionarios no cruzan la frontera y piden asilo. Y además señalaba una cosa que era llamativa. Decía que en realidad, aunque desde Cataluña siempre se ha visto a la Unión Europea como un aliado y como alguien que les iba a respaldar, el analista de The New Statesman consideraba que era, de hecho, que podía ser uno de los obstáculos, ¿no? Que la Unión Europea jamás reconocería una independencia de Cataluña si no era de acuerdo con España, ¿no? Y hablaba de cómo incluso durante 2007, cuando se dio todo el desafío del referéndum del 1 de octubre y en general todo el proceso, decía que le explicaba, que le sorprendía cómo en sus conversaciones con políticos o periodistas catalanas había una presunción ingenua, decía, de que la Unión Europea iba a estar de su lado, cuando se ha visto que no era así. Oye, además, también en estos días hemos estado viendo otros textos en la prensa internacional. Numerosos medios han destacado el incidente que unas orcas han hundido un velero en el estrecho. La advertencia de España, ¿qué es esto?
Pues fíjate, la verdad es que es una noticia que podía parecer hasta cierto punto más anecdótica. Es inquietante porque además, bueno, no es la primera vez que sucede, pero ha tenido bastante eco en los medios internacionales porque un grupo de orcas han atacado a un velero, han golpeado un velero y han provocado su hundimiento, ¿no? Era un velero además de 15 metros de eslora, de cierto tamaño en el estrecho de Gibraltar, y este incidente, que ya te digo no es el primero y que de hecho ha provocado que desde España pues se emitiera una advertencia, es destacado en los medios internacionales. Es verdad que el comportamiento de las orcas se lleva estudiando y se está intentando averiguar qué es lo que ha motivado que estos cetáceos pues tuvieran este comportamiento agresivo, pero ha sido destacado en la CBS, en The Guardian, en ABC News, en medios franceses. Ha llamado mucho la atención tanto el hecho en sí de que tuviera lugar este ataque y que terminara de hecho hundido el velero, como la advertencia de España señalando que bueno, que esta era una situación que se estaba dando y que bueno, pues podía volver a haber problemas. Pues la prensa internacional, claro, en ocasiones los temas sobre los que colocan el foco son estos. A ver si en los próximos días, porque claro, todo esto tiene además unas inercias, tarda en llegar algunas noticias, no son exactamente pegadas a la actualidad, pero a ver si vigilamos, Pilar, cómo han tratado este pasaje, el misterioso carguero sobre el que se han puesto las sospechas si pudiera llevar armas con destino a Israel, y esto que ha suscitado tanto debate, incluso en algunas organizaciones, en algunos organismos internacionales, a ver si tiene repercusión o no en la prensa, y en la próxima semana lo miramos, ¿te parece? Lo he estado mirando así, en el momento así en primera instancia no ha habido demasiado eco a las denuncias y a estos temores, aunque desde luego la posición de España con respecto a Israel y con respecto al conflicto en Gaza sí que sigue siendo un tema de mucho interés en la prensa internacional. Fíjate que había un artículo esta semana, una columna también en el Washington Post, que ponía de relevancia que bueno, que estaba previsto que España reconociera, de hecho se daba la fecha del 21 de mayo como la fecha en la que probablemente España podía reconocer el Estado palestino, y bueno, pues un reportaje o una columna más bien en el Washington Post que firmaba Isaan Tarur explicaba los motivos de España para llevar a cabo este gesto diplomático, que choca un poquito con la política estadounidense y con la línea que defiende Estados Unidos, pero hablaban y citaban a José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores español, que consideraba que podía ser un gesto que ayudara a desbloquear un poco la idea de los dos estados, y que en este sentido pues les había llamado la atención, sobre todo en un país como Estados Unidos, que defiende en este sentido una aproximación bastante diferente, que se oponía también, por ejemplo, a que Palestina tuviera un estatus de miembro permanente de Naciones Unidas. Lo vimos en la votación de la Asamblea Nacional y en el veto del Consejo de Seguridad, pero recogía en este sentido los argumentos del gobierno español para proceder con este reconocimiento del Estado palestino, y además pues indicaba que esto podía también arrastrar o conseguir que más países europeos se unieran a los 140 estados de la ONU, que ya reconocían a Palestina como un Estado. Pues Pilar de la Peña Pay, muchísimas gracias. Gracias a la Resistencia siempre. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de las películas, de los documentales, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, muy buenos días.
Muy buenos días. Tienes una idea muy equivocada de mí. O sea, podría matar con una cucharilla de plástico. Y lo que me has hecho, voy a tardar en perdonártelo. Además, he caído inocentemente porque yo no soy ningún insensible. El problema es que tengo la sensibilidad a flor de piel. Y había oído hablar de este documental y me había tomado la precaución de no verlo. Y entonces Ana Pastor me ha dicho, oye, pero no podemos hablar sin que le eches un vistazo. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Sí, yo también digo lo mismo. ¿Ya? Ah, yo soy Augusto. ¿Tú eres Augusto? Sí. Ok, Augusto. Augusto Góngora. ¿Tú eres Augusto Góngora? Sí. ¿Y tú qué eres? ¿Quién soy yo? Sí. Yo soy la Pauli. La Pauli. La Pauli. La Pauli. Sí. Un gusto. Un gusto. Aquí estoy yo. Un gusto. Góngora. Góngora. Tú Sí. eres Augusto Góngora. Sí. Y entonces me ha ocurrido poner la memoria infinita. Y me has destruido por las próximas semanas. Me ha afectado. Ana, el documental es una auténtica maravilla, es una preciosidad, pero necesitas tener una fortaleza humana. Yo no sé cómo has podido verlo. Pues mira, yo creo que he visto, no sé, no voy a decir centenares porque es una barbaridad y no sé si pasaría una verificación de Neutral, pero te diría que he visto decenas y decenas de documentales en mi vida, que sabes que además me gustan no solo por de formación profesional, porque me dedico a ello. Creo que es el documental más bonito que he visto nunca. Y repito, el documental más bonito que he visto nunca. Estamos hablando de La memoria infinita y efectivamente te duele, pero a la vez es un canto a la generosidad, a la bondad, a los cuidadores, en fin, no sé. Ya sé que a ti te gustaría ver Star Wars todo el día, pero yo te pongo deberes de vez en cuando para trastocar tu tranquilidad vital. No, o sea, reconozco que es un trabajo extraordinario, pero es algo más de 1 hora y media, 1 hora y 45 minutos, en la que conocemos la historia de Augusto y Paulina, su pareja, para quienes la vida quedó truncada el día que 8 años antes fue diagnosticado con Alzheimer. Claro, un diagnóstico que es retratado. Él era un conocido periodista chileno, ¿no? Sí, yo cuando te hablé de esta maravilla, que por cierto está en Filmin y que Jaume, el corazón de Filmin, me recomendó, después hablé contigo y te dije, oye, es maravilloso, es el documental más bonito que yo he visto nunca. Y para contextualizar un poco quién es esta pareja, ellos son muy conocidos en Chile, el documental lo dirige Maite Alberdi, que es la directora de Agente Topo, y el reparto, aunque insisto es un documental y está grabado de manera muy casera por ellos, son Augusto Góngora y Paulina Urrutia. Augusto Góngora, como le llama ella, es un periodista, digamos es un Iñaki Gabilondo, para que nos hagamos una idea. Está entre sus 70 80 años más o menos y es muy conocido en Chile porque fue uno de los periodistas, digamos, icono de la transición. De hecho, él tiene un libro que también explica su historia en el documental que se llama La memoria prohibida, ¿no? De cómo los países no pueden olvidar un pasado tan duro como el que ha tenido Chile, ¿no? Ese es Augusto Góngora, es uno de los protagonistas, y su mujer, Paulina Urrutia, que es mucho más joven que él, es una actriz muy conocida allí, una artista muy conocida, que además llegó a ser ministra de Cultura con Bachelet, en el gobierno socialista de Bachelet. Por tanto, digo, allí son gente muy, muy conocida. ¿Y en qué consiste el documental? Pues ella comienza a grabar desde el momento en el que les dicen que él sufre esta enfermedad, en el ámbito casero, en casa. Empieza a grabar conversaciones entre ellos y llega la pandemia. Se quedan encerrados y para mucha gente, y seguro mucha gente que nos escuche que tiene familiares o conocidos con enfermedades de este tipo, trastocó mucho más su vida todavía, porque, bueno, aunque es verdad que no te desubicas tanto moviéndote, estar encerrado, no tener contacto con otra gente, pues provocó mucha más perturbación, ¿no? Y en el caso de Góngora y de Pau, pues eso se ve en el día a día, ¿no? A mí me ha conmovido enormemente, por un lado, lo mucho que duele ver el deterioro cognitivo de alguien, que prácticamente todo el documental no se percibe, pero sí empiezas a ver una mañana durante un rato no la recuerda, no sabe quién es ni por qué está con él.
otro día piensa que no, los libros que para él son su gran tesoro se los han quitado, aunque está delante de sus libros, pero no los reconoce. Y aunque son pocos momentos, probablemente por un esfuerzo de la directora también, ¿no? de poner en valor la otra parte, pues son muy dolorosos. Y luego ves esta parte por la que yo he defendido tanto que tú lo vieras y que habláramos de él, Paulina. O sea, es que no puedo describirte. Si digo amor incluso me quedaría corta, ¿no? El cuidado con el que le habla, el cuidado con el que le toca, el cuidado con el que intenta reconducir una conversación que se ha perdido en su cabeza, cómo le recuerda cómo se conocieron, qué hicieron la primera noche que estuvieron juntos, cómo le dedicó ese libro de La memoria prohibida. No sé, a mí me ha parecido increíble, aunque es verdad que el tema que retrata, pues para ellos y para tanta gente es muy doloroso. Es que, claro, es un diagnóstico que resulta devastador para la gente que lo padece y para todo el entorno, porque enfrentarse al olvido cotidiano en cada minuto, la ternura con la que ella, como decías tú, con este amor tan extraordinario, la ternura con la que le trata en cada minuto, es una gran historia de amor, en realidad, de dos personas. Yo no sé si en todos sus registros eran así, pero desde luego lo que retrata, a mí lo que me ha dejado completamente desbordado, es ese ejercicio de ternura y paciencia tan constante que tienes que tener además con una persona que olvida sistemáticamente todos los capítulos de su vida, que la pregunta de vez en cuando quién es ella, por qué está a su lado, en fin, lo que cualquier persona que haya pasado por esta enfermedad con un familiar sabe qué significa. Pero no lo sé, o sea, es verdad que es un extraordinario trabajo, ¿eh? Yo lo digo un poco también porque me pongo una pequeña coraza para enfrentarme a estos momentos, porque estoy en un momento vital en el que necesito cosas muy positivas, pero es verdad que es una auténtica preciosidad, es un espectáculo absoluto. Pero además todo filmado muy en la intimidad, con imágenes domésticas y muy poco elaboradas, o sea, lo que tiene es una estructura además increíble, ¿no? Sí, durante 4 años, gran parte de ese tiempo es la pandemia y ahí es donde ella le tiene que explicar, que a ratos comprende, pero a ratos no, que no va a poder ver, por ejemplo, a sus hijos, tiene un hijo y una hija, que luego aparecen cuando ya se quitó el bloqueo y pudieron ir a verle. De hecho, este documental ha competido en los Oscars, estuvo en el Festival de Berlín, o sea, ha tenido muchísima repercusión, precisamente por la parte que yo creo que lo has definido tú muy bien, ¿no? Es una historia de amor que compite con pocas, porque más allá del amor de otro tipo, este es un amor tan puro y tan generoso que hay ratos que dices, Dios mío de mi vida, ¿no? ¿Cómo es posible este retrato que estoy viendo en tiempo real, ¿no? Él, por cierto, falleció el año pasado, creo recordar, Góngora, y ella ha estado en muchos ámbitos y en muchos foros intentando explicar un poco por qué era necesario hacerlo desde el punto de vista también del cuidador, que yo creo que es una de las cosas también en las que se insiste más ahora que hace unos años, de cómo quedan arrasados, ¿no? Las personas que, incluso por generosidad o por trabajo o por familia o por lo que sea, tienen que convivir con esta enfermedad, pues es durísimo, porque aceptar que una persona no te reconoce de día y de noche es muy, muy duro, ¿no? Y entonces yo quiero saber, porque eres lo único que yo tengo para mí. Te lo digo de verdad. No es lo único. Tienes amigos, muchos. También tienes a tus hijos, tienes a tus hermanos, tienes a mucha gente. Sí, lo importante es que no me olvides a mí, porque yo estoy contigo. Mi amor, venga acá. Una historia de amor de 25 años. Se conocieron, de hecho hay mucho archivo de ellos, ella muy jovencita, y cómo fue evolucionando su historia, ¿no? O sea, a mí me parece que es valiente porque la historia no es cómoda de ver en esa parte, pero a la vez es un canto maravilloso y muy tierno, ¿no? Que creo que también en los tiempos que corren de tensión y de violencia everywhere, aquí ahora Chile de repente te dice, oye, este tipo que además me ha parecido increíble que sea el autor de La memoria prohibida, ¿no? Y de ahí también el título de La memoria infinita y cuidar una historia de alguien tan significativo allí que luchó tanto porque la historia de Chile estuviera muy presente entre sus ciudadanos y fuera, pues la vida es muy cabrona y le haya castigado con un Alzheimer, ¿no? Es brutal. Y ella fue entrevistada en el periódico El País, he leído una entrevista y cuenta, me parece una
una síntesis preciosa de su historia, de lo que estaban padeciendo, de lo que estaban viviendo. Quedaron a tomar, poco después del diagnóstico, a tomar un café con un amigo, y el amigo después, cuando terminaron, les dijo, después de hablar con nosotros, nos dijo: qué cosa más linda, ustedes se están convirtiendo en uno, como las parejas de enamorados. Y donde uno fallaba, el otro aportaba. La verdad es que es una historia de cuidados, de amor, de ternura, de sensibilidad extraordinaria, de cómo enfrentarse a una situación tan dolorosa como esta. Y fue candidata al Oscar. Al final se lo llevó Mariupol, 20 días en Mariupol, y no se lo llevó La memoria infinita, pero fue candidata, llegó hasta... Pues también, sí, llegó a estar ahí. Los 20 días en Mariupol, ya sabes que hay que estar muy preparado porque es muy descarnado, muy angustioso, pero es la realidad de la guerra de Ucrania, y competía, la mala suerte entre comillas, aunque está muy bien que hubiera tanto nivel, en mejor Oscar al mejor documental con esta historia de amor, que por cierto contaba la directora que les vio muy al principio de que le diagnosticaran la enfermedad. Como digo, Paulina es actriz, ¿no? Y estaba pues en la escuela en la que ella hace teatro y demás, y él estaba entre el público en una de las actuaciones y él se desorientaba, y ella lo manejaba con una naturalidad porque no le importaba que él estuviera en la sala y que interrumpiera y le hablara. No le importaba solo por el hecho de poder estar con él también durante la obra de teatro que ella estaba representando, ¿no? Entonces, que la directora se quedó tan conmocionada de la complicidad que había entre ellos a pesar de esta dificultad, que dijo, esto hay que contarlo de alguna manera, ¿no? Y fíjate, llegó hasta los Oscar y en otros festivales importantes también. Yo no sé cómo alguien llega al convencimiento y a la conclusión de cómo manejar situaciones como las que recoge el documental, porque a mí lo que más me ha impactado es la habilidad que tiene ella para manejar esas situaciones, además con un dominio en momentos tan complejos como esos, donde es muy fácil caer en la angustia y perder la paciencia, y la maravillosa capacidad que tiene para manejar las situaciones. Bueno, la verdad es que es un pedazo de documental, es una recomendación increíble. Eso sí, os recomiendo que lo veáis si no estáis en un momento especialmente sensible, porque Ana es descarnada para esto. Yo no sé de dónde saca usted la fortaleza, pero... No, porque cuando uno está especialmente sensible, esto también le ayuda, por un lado, a desahogarse, por otro lado, a relativizar, por otro lado, a lo mejor a poner en su lugar de gravedad lo que te esté pasando, o de poca gravedad, depende. A mí ya sabes que para mí es terapéutico los libros y los documentales, que me conmueven muchísimo, y bueno, y este documental desde luego lo ha hecho. Ana Pastor, Neutral, La memoria infinita. Gracias, Ana. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. Peggy 18. A ver, muy Peggy 18 tampoco es que sea esta sección, pero me gusta a mí porque lo que sí que retrata esa calificación, que sabéis que es la que se utiliza en el universo de los videojuegos para definir a qué edades están dirigidos, pero también lo que nos señala aquí en la cafetera es que el ocio, el entretenimiento digital ha dejado de ser algo para niños, si es que un día lo fue, que seguramente ni siquiera tampoco. ¿Qué gana tenía yo de hablar con usted, don Berka? Muy buenos días. Hola Fernando, un saludo a toda la Resistencia. Ostras, es que hace que no hablamos desde nuestras partidas de los jueves por las tardes. Qué buenos ratos hemos pasado a los mandos de la Among Us. Además, de verdad, eso es el día que se pueda, deberíamos recuperarlo, que está muy, muy, muy interesante. ¿Sabes lo que pasa? Que me ha dicho el pequeño Fer que estamos muy anticuados. Me ha dicho, papá, es que tú eres muy boomer. El Among Us ya no se lleva. Y entonces digo, pero... Dice, no, es que tenéis que jugar al Brawl Stars. Digo, ya, lo que pasa es que el Brawl Stars es un poco complicación. Si jugamos al Brawl Stars solo se admite 10 personas en la sala, se vuelve un poco complicadito, pero lo pasábamos muy bien. Para los oyentes desde luego. Para los oyentes que no sepan de qué estamos hablando, los jueves, el año pasado y anteriores, quedábamos por las tardes a partir de las 7 de la tarde para grabar.
y esta sección, y aprovechábamos y echábamos unas partidas colectivas en las que participaban los propios oyentes. Berka era uno de ellos, un poco agresivo en su modo de jugar, todo hay que decirlo, y muy exigente siempre. Pero pasábamos unas tardes muy buenas, Berka, te lo voy a decir. Sí. Sí, además de verdad. Oye, ¿y estás jugando a videojuegos en estos tiempos o no? ¿Me echáis de menos? Pues sí, la verdad es que sí, te echamos de menos y aprovechamos para jugar a otros juegos y luego compartirlos con toda la resistencia. Claro, porque hoy por ejemplo, viene a recomendarnos un juego. Yo no lo conozco. Bridge es una aventura indie con rompecabezas y puzzles. ¿Es un juego específicamente dedicado a esto? Sí, es un juego indie, efectivamente, como tú dices, de rompecabezas y puzzles. Y como es desarrollado por una empresa pequeñita, pues no es muy largo. Entonces, lo bueno que tiene es que solo son unos cuantos puzzles, pero muy interesantes y que la verdad, en mi opinión, merecen la pena jugarlos. ¿Qué son exactamente los juegos indie? Porque alguna vez hemos hablado de este concepto en la cafetera, pero puede que alguien que lo escuche por primera vez no sabe exactamente a qué nos referimos. Pues sí, son juegos desarrollados por personas solas o equipos pequeños, pequeñas compañías independientes. Entonces, tienen menos duración, tienen menos contenido que los juegos convencionales y no están normalmente respaldados por publicación, o sea, por publicidad externa, ni tienen ningún presupuesto disponible así súper grande. Pero, a pesar de ello, se distribuyen por Internet y muchos de ellos se han convertido en grandísimos éxitos. Ah, sí, los ha habido muy exitosos, que partían de compañías pequeñitas, independientes. Sí, por ejemplo, el Minecraft sin ir más lejos. Ah, vale, entonces hoy nos propone Berka un videojuego que se llama The Bridge, que es una aventura de esta naturaleza, una aventura indie, con rompecabezas y puzzles, que ese también es un concepto. Yo muchas veces cuando se lo cuento a algunas personas que no juegan me dicen, ¿pero cómo es eso? ¿Cómo es puzzles? O sea, que tienes piezas en el escritorio que tienes que juntar. ¿Cómo se resume el concepto? Sí, bueno, efectivamente pueden ser muchos conceptos. En este caso en concreto no es un puzzle propiamente dicho, sino más bien un rompecabezas. Se trata de recorrer estancias, cada cual más pintoresca, donde nuestro personaje para avanzar pues tiene que ir abriendo puertas, ¿no? Para ello solo deberá situar la llave en la puerta y desplazarse él hasta la puerta, donde ha de pulsar W para acceder al siguiente nivel. El problema es que aquí se enfrenta a, pues por ejemplo, paredes móviles, bolas que matan con el contacto, vórtices, que pueden ser o no permanentes, que engullen todo lo que se acerca. Botones que hay que apretar para que se activen mecanismos o para que dejen de funcionar estos vórtices de los que estamos hablando, distancias que salvar, incluso vacíos, que si te caes pues tienes que reiniciar la pantalla. Y todo ello podemos desplazarnos lateralmente con las teclas A y D y rotar la estancia con las teclas de cursor, es decir, con la izquierda y derecha. Vale, eso es lo único que podemos hacer. Es un juego entonces relativamente sencillo de manejo, o sea, te vas desplazando por lugares y tienes que ir evitando o enfrentando algunas dificultades, ¿no? Y dices, son Correcto. Estancias cada cual más pintoresca. ¿Cuál dirías que es la gracia del juego? ¿Qué es lo que tiene así como simbólico? Correcto, pues efectivamente lo diferente de este juego es que lo que realmente importa es cumplir con las leyes de la física. Entonces, fundamentalmente, el rozamiento y la gravedad. Por ejemplo, la gravedad, sí, es curioso porque debemos tener en cuenta la gravedad a la hora de movernos y los posibles tipos de movimiento que se pueden producir para poder alcanzar nuestro objetivo de manera correcta, sin que nos caiga, por ejemplo, la bola encima o evitando esos vórtices. Es una cosa... No es tan sencilla, aparentemente lo parece, pero no lo es. Hay que darle vueltas. Ah, vale, estoy viendo las imágenes, es bastante sofisticado, es un pequeño personajillo, un tipo con un gorrete que va avanzando tanto por estancias como me da la impresión de que tiene algunos exteriores. En un jardín también, correcto, sí. Es un pequeño dibujo animado que tú vas manejando y tienes que ir superando ciertas cosas que dices son cuestiones relacionadas con eso, con las leyes de la física y tienes que tenerlas en cuenta. Pero claro, en realidad los videojuegos que juegan con estos conceptos en realidad responden poco a la física real, ¿no? Efectivamente, esa es la cosa curiosa. De hecho, una de las cosas en las que no solemos reparar cuando jugamos es que no se suelen cumplir las leyes de la física, o por lo menos no de manera estricta, pero tampoco en el cine. Así nos encontramos como, de manera frecuente, pues vemos como en las películas del espacio el sonido se oye cuando es imposible que se oiga el sonido del vacío porque es una onda mecánica y necesita soporte de material para propagarse. De la misma manera nos encontramos con que al disparar, eso en los juegos de disparos es muy frecuente, no se tiene en cuenta la gravedad que afecta al proyectil, porque desde el mismo momento en que el
el proyectil abandona el alma del arma, es decir, el cañón, empieza a actuar la gravedad sobre él. Lo curioso de todo es que esto sí que nos lo han enseñado. Cuando hemos ido al instituto, pues hemos hecho ejercicios donde se explican ambos fenómenos. Pero luego nadie repara en que eso no se cumple cuando estamos jugando o viendo una película. Entonces, así, por ejemplo, es frecuente que nos pregunten cuál es el alcance, en uno de estos programas que hacemos en el instituto, el alcance cuando disparamos un proyectil, y para resolverlo, pues hacemos eso. Suponemos que disparamos en horizontal, es decir, apuntando al objetivo y al lugar donde queremos que impacte el proyectil, ¿no? Eso es lo normal. Y en la mayor parte de los juegos, pues se hace exactamente igual. Y también en el cine vemos como el protagonista apunta a, yo qué sé, la cabeza, y le da en la cabeza. Es imposible. Claro. Hagamos un cálculo sencillo. Estoy pensando que en realidad no se trata tanto de respetar las leyes de la física reales, sino de que tengas la percepción de que estás jugando, interactuando con esos elementos. Estaba pensando, mientras lo estabas contando, en el Death Stranding. El Death Stranding, que es un repartidor espacial, dicen, el juego definitivo de repartir paquetes, tienes que tener en cuenta muchas veces el peso de la carga que llevas en la mochila, porque te provoca unos movimientos u otros, te provoca unas cosas y otras. Y hay muchos juegos. Yo estuve viciado cuando pues debía tener 20 o 22 años a un videojuego que pilotabas una moto, y entonces la moto, en función de los saltos que dabas, se desequilibraba en unas direcciones y otras, y tenías que ir manteniendo como el equilibrio. Claro, son leyes de la física totalmente irreales, son totalmente ficticias, pero la percepción que tienes es que pues la gravedad y el rozamiento sí que influyen, ¿no? Sí, efectivamente, eso es así. De hecho, deberíamos tenerlo más presente o ser más críticos cuando vemos una película o utilizamos un juego, pero no lo somos. A ver, evidentemente el disfrute es mayor, pero a veces se agradece que se cumplan las leyes de la física y que veas como cosas que dices, pues esto no podría funcionar. Efectivamente, aquí sí que funciona. En este juego sí se tienen en cuenta. Se tienen en cuenta las trayectorias parabólicas, y cuando tú quieres evitar un vacío tienes que calcular eso, con qué velocidad debes rotar la estancia para que no te salgas de la trayectoria, porque si no te caes fuera y tienes que reiniciar el juego. Desde luego en eso se agradece mucho, por lo menos a mí me ha gustado bastante. Claro, yo estoy pensando que es una manera también de garantizar que le dediques algunas horas a juegos que son relativamente básicos, relativamente sencillos, pero como tienes que aprender también cuál es la física específica de esos movimientos o de ese personaje o de esos escenarios y cómo les afecta esa gravedad concreta, pues hasta que no haces la misma jugada varias veces y aprendes a interactuar con esto. Oye, pero además este es juego, creo que son 24 puzzles. Sí, son 24 puzzles. Claro, al ser un juego indie no suele tener una duración muy larga, pero estos 24 puzzles te dan, siempre que seas un jugador más o menos experimentado, para 3, 4 o 5 horas de juego divertido. Claro, todo va en función de la pericia que cada uno tenga. Luego, de todas maneras, cuando acaba la aventura principal, se nos abre un nuevo modo en el que podemos volver a recorrer estos mismos puzzles a los que se le ha añadido algún cambio en el entorno, alguna pequeña dificultad, lo que hace que el juego, la verdad es que se alargue y se agradece. La física y los videojuegos, el comportamiento de los personajes con variables como el rozamiento o una hipotética gravedad, las leyes físicas que luego pues en la vida real efectivamente no se producen de la misma manera, no interactúan de la misma manera. Pero, oye, una cosa, creo que la banda sonora, ¿tenías alguna pega con la banda sonora que no te ha gustado mucho? Pues no, es que la banda sonora es lo menos interesante del juego. Ten en cuenta que al ser pues esto, un juego sencillito, hay pocas melodías, y aunque es verdad que acompañan perfectamente en todo momento a ese entorno misterioso y lúgubre, acabamos escuchando la misma melodía, incluso llega a repetirse durante capítulos enteros, lo que se hace un poco repetitivo. Pero bueno, se puede soportar. Bueno, pues es The Bridge la propuesta, una aventura indie con la que Berka esta semana nos hace esta sugerencia. ¿Le has dedicado mucho a este juego? Pues yo he jugado eso unas 3 horas o 3 horas y media. ¿Así? La verdad es que incluso luego merece repetir algunas de las escenas que son complicadas, ¿eh? No, a pesar de haberla hecho, requiere cuidado, porque eso hay que resbalar en el momento adecuado, girar en el momento adecuado, y si no, no sale. Pues oye, me lo dejo apuntado. Berka, que os echo de menos. Tenemos que recuperar nuestras tardes de gaming cafetero. Que era muy divertido, estoy dispuesto. Pasamos muy bien. Me apunto, sí que es divertido, sí, de verdad. Cuídate, Berka, un abrazo fuerte, gracias. Muchas gracias, hasta luego.